Esperá, no empieces a grabar, Denise. Emilce, bien, que habíamos dicho que para la clase de hoy, de alguna manera lo que íbamos a pedir, en primer lugar, era que pensaran en algún tipo de, o sea, pensar en función del campo de conocimiento, algún, digamos, que definan un propósito y un objetivo. Mauricio lo había trabajado la semana pasada. Bien, ¿quién se anima ahora? Hola Marisa, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo sigo con el mismo contenido que elegí la clase anterior, a esta no, la anterior, el jueves pasado. Sería el contenido del papel de la Iglesia en la conquista, justificación del sometimiento y la explotación. En relación Bien. a los propósitos, el primero sería promover una mirada revisionista acerca del impacto cultural y la imposición religiosa a la cual se sometieron los pueblos nativos. Y el segundo propósito sería propiciar la Perdón, indagación. Brenda, perdón. Decime. ¿Y en la intención? ¿Dónde está? En promover una mirada revisionista. ¿Pero para qué? O sea, vos vas a hacer desde tu lugar, proponer una mirada revisionista, perfecto. Esa es tu propuesta de enseñanza. ¿Para que los estudiantes qué? El objetivo. ¿Qué es lo que tiene? No, a ver, digamos, Sí. el propósito está vinculado con tu intención docente, ¿correcto? O sea, que vos vas o sea, proponer esta mirada revisionista, ¿sí? Para que los estudiantes que hagan. Yo puse acerca del impacto cultural y religiosa a la cual se sometieron los pueblos nativos. Entonces sería, suponete ¿no? Digo, suponete, propiciar, generar, ¿sí? Formas de enseñar para que los estudiantes, propiciar formas de enseñar desde una mirada revisionista, ¿sí? Para que los estudiantes, ahí te falta, o sea, la intención es el para qué, los estudiantes comprendan el lugar de la iglesia, ¿era? Claro, la imposición religiosa a la cual se sometieron los pueblos nativos. Bien, para que los estudiantes, por ejemplo, comprendan, analicen, ¿sí? Claro, sí, yo ahí yo en los objetivos sí lo plasmé así. Bien, porque en realidad, o sea, también los objetivos y los propósitos van un poco de la mano, porque en realidad digamos, las intenciones tuyas están vinculadas también con lo que vos vas a generar en los estudiantes. Entonces, vos vas a hacer esto para que los estudiantes puedan generar, y también, o sea, no está mal que también en los objetivos vayan de la mano de los propósitos. Claro, sí, tiene vinculación completamente. Por eso mismo, te faltaba ahí... para que los estudiantes. Claro, yo pensé que el para qué, o sea, no había que justificarlo en el propósito, sino que en el objetivo, sí, en el objetivo del aprendizaje que querés lograr, sí. A ver, en realidad nosotros, o sea, los propósitos tienen que ver con tu propuesta de enseñanza, ¿sí? Entonces, justamente tiene que haber una intencionalidad, porque si no el propósito deja de ser algo que tenga una intencionalidad para convertirse en una expresión de deseo nada más. ¿Sí? Perfecto, sí. En el otro utilicé también propiciar la indagación sobre las prácticas sociales culturales de los pueblos nativos antes de la conquista. Y ahí si querés le pongo el para que los estudiantes a ver cómo te la armo, porque yo puse propiciar la indagación sobre las prácticas sociales culturales de los nativos ante la conquista y cómo estas fueron prohibidas y condicionadas por el pensamiento religioso. Y a ver, yo te digo, a ver, yo pondría para analizar el lugar de la iglesia en el recorrido
a ver, no me acuerdo, ay, espera, vamos a ver si podemos usar acá, acá había una opción que era de pizarrón, ¿no? ¿Cuál es la opción de pizarrón? A ver, vamos a hacer una cosa. Dictámelo de vuelta, por favor, acá, Brenda. Vamos a trabajarlo sobre este Power. Ah, espera, que tengo que compartir. Voy a compartir. Espera. Compartir. Ahí. Dale. Díctamelo, así lo escribo acá. A ver. Bueno, primero, promover una mirada revisionista acerca del impacto cultural. Espera. Esta ya lo habíamos trabajado. Una mirada Claro. revisionista sobre el impacto cultural, ¿sí? Cultural y la imposición religiosa a la cual se sometieron los pueblos nativos. A la cual se somete. Ay, no lo veo acá, espera. Marisa apagó el micrófono. Ahí está. ¿Eh? Perfecto. Los pueblos nativos, no sé qué dice, perdón. Sí. Ahí Y el estaría. segundo era, sí, y el segundo era propiciar la indagación sobre las prácticas sociales culturales de los pueblos nativos. Espera, chiquitita, porque estoy escribiendo indagación. ¿Sí? Dale. La Sí, indagación. lo de las decís muy prácticas- rápido, Brenda. Los dedos no dan. sobre las prácticas sociales culturales Espera, sobre las prácticas sociales y culturales, ¿sí? de los pueblos nativos antes de la conquista. Espera. Sí. Y cómo éstas fueron prohibidas, condicionadas por el pensamiento religioso. Y cómo éstas fueron prohibidas y condicionadas por el pensamiento religioso. Prohibidas y con dice. Espera que está re chiquito, ahora lo agrando, ¿eh? Religioso. Bien, a ver. Vamos acá. Bueno, más allá que se vaya para acá. Pensamiento Bien, a ver. religioso. Pusiste aspecto religioso. Ah, perdón. Es que habla tan rápido esta chica, que me da no sé qué. Los dedos no dan tan rápido. Como ella sabe de historia, ¿viste? Entonces, No, pero aparte lo dijo tan rápido. Bien, a ver. Acá tenés clara, o sea, acá tenés promover una mirada revisionista sobre el impacto cultural, ¿sí? Ahí tenés, digamos, tu intención, un poco tu mirada acerca de la enseñanza, que vos vas a promover, ¿sí? En realidad, una mirada revisionista sobre el impacto cultural, la imposición religiosa, a la cual se sometieron los pueblos nativos. Acá está vinculado a tu intención de enseñanza. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué es lo que te querés, sí, o intentás, o querés generar en los estudiantes? No iría a los objetivos, porque eso yo lo vinculé con los objetivos. Porque yo puse en los primeros objetivos, que los estudiantes puedan Espera, reconocer. Brenda, Sí. te digo, en realidad, digamos, nosotros lo que dijimos es que el propósito es la acción del docente y la intención, o sea, la intención tuya en generar en los estudiantes. Entonces, vos tenés que pensar, ¿sí? En esta cuestión. Esto tiene que ver con tu propuesta o sea, lo que vos vas a hacer directamente, ¿sí?
¿sí? Entonces, para que los estudiantes, ¿sí? ¿Qué proceso cognitivo vas a querer generar? Puedan reconocer Para que los estudiantes reconozcan, ¿sí? las diferentes prácticas culturales o sociales. Ah, bien. Ahí está tu... ¿son culturales o sociales, culturales y sociales? Culturales y sociales. Ok. Bien. Bien. Reconozcan. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Sí? Perfecto, sí. Claro, a mí me faltó el para Esto te qué. falta. El para qué lo Entonces, vas a sí, hacer. O sea, esto, o sea, hasta acá tiene que ver con lo tuyo, ¿sí? Lo que vas a hacer vos como docente, te faltaría la intención, ¿sí? Y acá es propiciar. Acá va, a ver, vamos a ver ¿qué está? La indagación, ¿sí? sí, Acá te faltaría algo, porque la indagación sería el trabajo que deberían hacer los estudiantes, ¿o claro, no? Bien, entonces, claro, acá podrías poner propiciar, ¿sí? Intenciones no, espera. Propiciar intervenciones, ¿sí? Didácticas, ¿no? Para que, espera, para que las estudiantes indaguen sería una actividad, porque tendría que buscar. Fíjate un tipo de... claro. Tendrías que fijarte algún proceso cognitivo. A ver, Comprendan, analicen. Eso lo tenés que pensar vos en función del momento de la de... taxonomía de Bloom también. Claro, pero a ver, acá dice Bruno, para que los estudiantes reflexionen, correcto, reflexionen sobre las prácticas sociales y culturales de los pueblos nativos ante la conquista y cómo estas fueron prohibidas y condicionadas por el pensamiento religioso. ¿No? Ahora, Perfecto. bien, ahora, hay una cuestión que me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, vos tenés que situarte en el momento, ¿sí? De que estás, o sea, que digamos, vas a trabajar este contenido, ¿no? Porque si vos, suponete, haces un primer acercamiento acerca, digamos, un poco del lugar de la iglesia, ¿no? Cómo influyen en las prácticas sociales, no vas a poder pedir que analicen el impacto cultural, ¿sí? Sí, Entonces, sí. vos te Claro, tenés... este contenido viene de la mano de un a priori, otro contenido a priori que vendría siendo la consolidación de la monarquía absoluta. Ahí se puede ver el papel de la iglesia y acá lo podemos retomar cuando nos situamos ya en la expansión de Europa y, bueno, la expansión ultramarina más que nada.
Bien. y cuáles son los móviles que hacen, por qué salen en búsqueda de ese nuevo espacio, esos nuevos recursos, esos móviles, bueno, que tiene que ver de la riqueza, tiene que ver el sentido de evangelización, el ideal de evangelización de la iglesia. Ujú. Bien. Es justo entre esos años, siglo XVI, siglo XVII. No, por eso, a ver, yo o sea, no te lo estaba cuestionando a vos, sino también para tus No, claro, compañeros sí sirve, todo sirve. y compañeras, es que en realidad el tema es que, a ver, yo a veces, esto lo digo por a veces lo que estamos, o sea, planteamos en otros ámbitos o vemos en otros ámbitos de los estudiantes que por ahí están planteando de un acercamiento a un determinado contenido, ¿sí? Y ya piden un análisis. Es imposible, Claro, ¿no? sí, no. Claro, yo en relación a los objetivos, sí hice objetivos terminales o de producto, pero anteriormente tiene que haber una secuencia didáctica en la cual veamos qué prácticas impuso la iglesia, cuál es la condición de los nativos, ¿viste? Esta condición de los niños, se tiene que dar una explicación en relación a eso, se puede trabajar con poemas. También, perfecto, no. Yo simplemente lo que quería era un poco señalar, o sea, señalar esto, porque a veces, no, o sea, tiene que ver, o sea, fundamentalmente tenemos que pensar en la lógica del contenido, a eso es lo que iba, ¿sí? Cómo yo lo he venido desarrollando, porque de la galera, suponete que tengan una primera clase con este tipo de contenido acerca de la influencia de la iglesia, que hagan un análisis o vos plantearle una Claro. visión revisionista, en realidad vos lo tendrías que haber planteado diferentes posturas hasta llegar al revisionismo. ¿Entendés? Claro. Sí, yo planteé la visión revisionista en relación a esta cuestión ¿viste? De Todorov o Dussel en cuanto al descubrimiento o encubrimiento. El discurso vendría por ahí, poder decir si fueron, si fueron descubiertos o ya existían antes, plantear o sea, la secuencia desde ahí, ¿viste? Empezar a comenzar el inicio. Sí, sí. Bueno, ahora Pero tenés bueno, claro, sí, yo me sentía como que, si bien estaba como medio disperso, porque hubiera sido más que planteemos los contenidos de todo un núcleo, a ver cómo nosotros los secuenciamos y los jerarquizamos para que esto quede como más lógico, coherente. Y bueno, y en relación a los objetivos, como le comentaba Marisa, había elegido los objetivos terminales o de producto. Y ahí Bien. planteé que los estudiantes puedan reconocer el rol de la Iglesia en los procesos de colonización y conquista, que los estudiantes desarrollen la capacidad de describir las diferentes prácticas de explotación y sometimiento, las diferentes prácticas de explotación y sometimiento que impactaron en los pueblos nativos. Sí, y a ver, yo te digo, ¿y cómo va de la Sí. mano? O sea, a mí no me cierra algo, porque vos acá estás pidiendo, dentro de tu intenciones, que reflexiones sobre las prácticas sociales y culturales. ¿Y qué tiene que ver el objetivo? ¿Cómo va de la mano el objetivo? Y en relación a que tenga la capacidad de describir las diferentes prácticas de explotación y sometimiento. ¿Escribir o describir? Describir. Yo lo que Bien. planteo son objetivos de aprendizaje bastante simples, o sea, no son de alta complejidad. Fíjate que estoy planteando describir, caracterizar Está el bien, objeto de conocimiento. bien, pero vos fíjate que acá nosotros lo que pusimos, o sea, o quizás yo impuse esto, ¿no? Acá vos pusiste que reflexionen y vos acá estás pidiendo que, digamos, que describan, ¿sí? Claro, sí, no tiene congruencia. Entonces, podríamos decir, o sea, por ejemplo, digamos, o acá, ¿no? En vez de que reflexionen, podríamos poner, comprendan, ¿sí? Sí, Entonces, que es un proceso cognitivo más simple, ¿sí? Sobre las prácticas sociales. ¿Sí? sí.
Entonces vos podrías pensar en dos objetivos que primero describan y que después comprendan. Entonces ahí se cierra tu intención docente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, Brenda? Sí, sí, sí. Ujú. Bien. Muy bien, Brenda, ¿eh? Bien. A ver. A ver. Voy a hacer... A ver, esto... Quiero... Ay, no sé, estoy haciendo un bollo con esto, pero bueno. Ocultar video en miniatura. Espera. Bueno, ahora... ¿quién quiere? Este es un ejercicio que les va a servir para el trabajo práctico, les aclaro. Sí, 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 perdón que me meta, pero es mejor que propongamos, aunque pifiemos ahora, porque es la manera de ir encaminando, digamos, porque si no, bueno, estamos lejos. escúchame, yo voy a ver si puedo, a ver, voy a abrir otro PowerPoint, ¿sí? Para escribir esto. Sí, Bruno, te voy a ayudar, ¿no? A ver, la idea es esto, trabajar juntos. Ah, bueno, está bien, entonces Espera, le voy diciendo. espera que me tenés que sacar, esperame un chiquitín, Bueno, bueno. para, porque acá ya, ¿ahí se ve el PowerPoint este? ¿O no? La Sí, cosita esta. Ah, ok. se ve el power. ¿Podés borrar esos dos propósitos, profe? Ah, no, es que yo no quería borrar, espera, para ver. Ah, Espera, pará. Yo quería hacer. Ay, Bruno, no seas nervioso, no estés nervioso, che. A ver, espera, no, yo lo que quería hacer era. Si yo quiero, parame un chiquitín, dejo de compartir. Para acá, espera. Acá, compartir. Ahí está. Ahí está uno nuevo. Ahí se ve el nuevo. El nuevo, perfecto. Así escribimos. Dale, Bruno. Soy todo oído. Bueno, yo empecé eligiendo el contenido, que son las revoluciones burguesas. Esperá, espérame un chiquitín. Sí, espera que estoy haciendo una Revoluciones macana. burguesas. Espera que es una macana. Acá. Bien, revoluciones burguesas, sí. ¿Y? Sí. Que va, estaba viendo el programa y corresponde al segundo año del ciclo básico, Bien. para ubicarlo, ¿no? Ujú. Y en propósito puse que no sé si estará bien, que los alumnos aprendan sobre las revoluciones burguesas, ¿no? Bueno, espera. Acá. Que los alumnos aprendan sobre las revoluciones Burguesas. burguesas. Bien. A ver. Ujú. Y Esto que. Espera. le pregunto, Espera. Dale. bueno, le iba a preguntar si después en relación a eso puedo poner como objetivo que puedan identificar a los actores sociales, ¿no? Que participaron en esa revolución. Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. Bien, a ver. Pregunto. Sí. En el primero. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está la intención docente? No sé. Bien. No, la intención es que poder enseñar sobre este momento histórico que marca un antes y un después en la historia, ¿no? De Bien, nuestras entonces, sociedades contemporáneas. ¿te acordás que vos tuviste la clase pasada?
Entonces, Sí, estábamos hablando de que alguna manera era que un poco lo que les daba las pautas era que como equipo docente nos proponemos que, o como docente me propongo que, ¿sí? Entonces, claro. si yo me propongo Po- algo, ¿qué hago? Podría ser que logren reflexionar acerca del Bien, pero eso mundo es el contemporáneo. estudiante. ¿Qué vas a hacer vos como docente? Ah, sí, ahí, o sea, mi intención detrás de la enseñanza. Mira acá, Enis te dice, promover el aprendizaje de las revoluciones burguesas atendiendo a... Pero ese que sería el propósito. El propósito tiene que ver con las intenciones docentes, lo que yo me voy a proponer como docente para intentar lograr algo en los Ah, estudiantes. yo le estaría diciendo los objetivos, entonces. Bien, tal cual. Claro. Y esta Ah, cuestión de que los estudiantes aprendan, digamos, ¿sí? Em, sabíamos nosotros, o sea, nosotros vamos a intentar, sí, sí, o sea, generar algún tipo de propósito, digamos, ahí lo arreglo. algún proceso cognitivo, ¿sí? Pero que Sí, sí. aprendan, no podemos ser Claro, tan eso no. absolutos porque no sabemos si van a aprender o no van a aprender. Cada uno tiene su tiempo de aprendizaje, ¿no? Sí, ahí Bien. lo modifico. Mirá ¿Y qué los bárbara. propósitos? Mira lo que te puso Emilce, cómo te ayudó. Promover, generar, propiciar, son verbos que pueden redactarse como propósitos. Ahí está. Promover la enseñanza sobre las revoluciones burguesas podría ser A ver, como propósito. promover la enseñanza sobre las revoluciones burguesas. Sí, Vos pensás que yo tengo que escribir y a veces no siempre me dan los dedos y no me acuerdo. Bien. ¿Y qué este, más? ¿Dónde está tu intención? Ahí vas a hacer vos promover la enseñanza sobre las revoluciones burguesas. sí. Para que... ¿Qué? Para que ahí Emilce. trae. Ahí te está ayudando Emilce. A ver, ahí En mira el el chat. chat. Objetivo dice, favorecer, posibilitar. No, eso es desde el verbo para los propósitos, para las intenciones tuyas. Ahí no estaría promover sobre la enseñanza de las revoluciones burguesas para que, no sé, ¿Por qué A querés ver, ahí enseñar me, las revoluciones burguesas? ¿Por qué te gusta tanto a vos? Porque siempre haces das ese tema, Bruno. porque yo creo que explica un poco el mundo contemporáneo, ¿no? Porque ahí Claro. marca el origen de nuestra época y el sistema capitalista y a partir de ahí puedes explicar todo lo que viene a continuación. Bueno, todo Y eso lo además vas a tener porque, que escribir en un más pero sintético esos en son, el propósito. Y de ahí sí. va a venir el objetivo. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí lo redacto de nuevo y, Claro. Porque está muy y bueno lo que decís. Entonces ahí, ¿viste? Tenés que tenerlo en pero es cuenta. bastante igual. Por eso, lo tenés que tratar de achicar un poco más. Sí, resumirlo un poco. Porque con todo esto que decís, puedes hacer que reflexionen, por ejemplo. O Sí, analicen, ¿entendés? para poder comprender o acercarnos a la comprensión del mundo contemporáneo, podemos para que como los resumirlo, ¿no? estudiantes, por ejemplo, comprendan, ¿sí?
el mundo contemporáneo. ¿Sí? Sí. Bien. Este es un gran propósito, ¿no? Porque digamos, esto es todo el año más o menos. Sí, por eso le preguntaba yo a Emilce si podía dar este tema todo el año o Sí. había... ¿Sí? Concepción O ciclada. sea, Sí. podía ir trabajando de a poco, Claro, o vos sea, ir podés, a contándolo. ver, ahora cuando después vayamos a ver el orden que le vas a dar de los contenidos, siguen la secuencia, cómo secuencias los contenidos, también lo podés, o sea, podés hacer o miradas concéntricas, ¿sí? O espiraladas, ir y volver, ¿sí? Sí, está bueno eso. Ir y Ajá. volver sobre el tema. Yo quería trabajar con pinturas. Veo que está la pintura de La libertad guiando al pueblo y hay varias pinturas ahí Sí, para trabajar, para dar una sí, idea y después ir identificando a los actores que sí, participaron. sí, O sea, ir de a poco, está bien, pero perfecto, entenderlo bien. está perfecto, ¿sí? Entonces los propósitos son los que la intención que tiene uno con respecto a la enseñanza, y los objetivos es lo que quiere lograr a través de eso, ¿no? Claro, tiene que ver con, o sea, con los contenidos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me quedó claro. Bien, y acá, no, pará, Bruno. No, pará. Acá me Ah, porque pará, en no te eso. vayas. Te falta, claro. Se está haciendo el vivo. Sí, claro. Sí, te estás haciendo el Bueno, vivo. Bien. Eh, a ver, acá se decís, ríen de mí en el chat. ¿eh? Primero pensá en el ¿Cómo? verbo, ¿Qué Bruno. decís? Primero pensá en el verbo, de acuerdo a tu Acá tenés, propósito. esto pusiste, a ver, vos fijate que acá vos pusiste que identifiquen los actores sociales que participaron en esa revolución, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo pensás? ¿Es un Sí, propósito o un objetivo primero? ese es un objetivo. Bien. ¿Sí? Bien. Y, o sea, Sí. vos en realidad deberías pensar en varios objetivos para intentar lograr ese propósito. Ah, Están a full, che, porque yo digo, uy, sí, están ahí en el chat. sí, yo lo que No me diría es pregunto. que no puedo estar como es en misa y como es y en el funeral, más o menos. Entonces, ¿por qué no? Están escribiendo mucho, pero. Claro, Claro, ¿por qué no? ¡Paren me un mandaron a mí. poco! Claro, entonces me parece que por eso acá le contestó un sí por el chat. Y bueno, ¿por qué no participan todos juntos hablando? Porque si no nos van a volver locos, me van a volver loca. Sí, ayúdenme. Hola. Sí, ¿quién habla, Mauricio? Sí, yo no sé si será correcto lo que yo comprendo ahí. Lo quiero leer porque lo había redactado bastante bonito. Eh, Bien. escribieron bastante, sí. Decía yo que los verbos, en tanto propósito del docente, los infinitivos que van en los propósitos suponen suponen un estudiante pasivo en la formulación de los propósitos. Es decir, es ¿Por lo qué? que quiere el docente, ¿sí? No entiendo a dónde querés llegar, Mauricio. Y que en cambio los verbos o las acciones que tenemos que pensar nosotros como objetivos son los que tienen al estudiante activo. Comprender, dimensionar y todas esas cosas. Los nuestros son propósitos. Facilitar son acciones que uno va a hacer desde su lugar como una idea de uno. Y lo otro, Sí. lo que tiene que ver con el objetivo, lo que el muchachito o la muchachita logra. O intentar lograr. Digamos, claro, nuestros propósitos no tienen más que ver que una acción
de una idea nuestra, de un programa nuestro para los chicos. En cambio, los objetivos son lo que queremos que los chicos aprendan, logren, realicen, comprendan, ¿sí? Mm, Dimensionen, son cosas, son sí, acciones de ellos. En cambio, sí. los propósitos son deseos nuestros, digamos, por No, decirlo pero a ver, de no algún son modo. deseos nuestros, Mauricio, ¿eh? Son acciones con una clara intención para intentar lograr en el estudiante determinado tipo de aprendizaje. Claro, ahí va lo que en la formulación, el estudiante en la formulación, no quiero que se confundan ahí, en la formulación el estudiante está como pasivo, en cambio en el ¿En objetivo dónde? ya, en la formulación, en el propósito, ¿En en cambio en dónde? el objetivo ya está actuando el estudiante, A ver, reconociendo, a ver, acá. Tomamos este de Bruno, pobre. claro, Sí, promover. Acá serían más bien, ¿no? Situaciones, ¿sí? De claro, enseñanza, ¿sí? Acerca de las revoluciones burguesas, acerca, para que los estudiantes comprendan el mundo contemporáneo. Ahí está. Acá estás hablando de un rol activo del claro, estudiante, la guía del docente. Ahora, no y entiendo antes, tu planteo, claro. Mauricio. No lo entiendo, porque No, para no, mí, digo que en justamente promover va por parte del docente y comprender va por parte del estudiante. En el sí, promover es una acción del docente, no del estudiante. ajá, sí. Por eso digo que en promover el estudiante estaría pasivo, entre comillas. En cambio, en Porque el esto es un comprender propósito. es lo que hace el estudiante, efectivamente. Bien, pero esto Claro, sería, lo que está en rojo es el propósito, claro. Sí, sí. ¿sí? Y Y después de acá, fíjense que bueno, identificar ya es una acción del estudiante. ¿qué? Porque en realidad se supone que esta es una gran intencionalidad que tiene el docente durante todo el año, el Claro. cuatrimestre o lo que fuera, y que tiene que empezar. Ujú. Por ahí él ha pensado, que yo no desconozco, empezar, ¿no? De lo más simple a lo más complejo, y esto tiene que ver con, digamos, lo que él está planteando, ¿sí? No sé cómo ha pensado el desarrollo después de sus futuras clases, pero bueno, esos son dos mangos aparte. ¿Sí? ¿Podría agregar algo, ¿Sí? Claudia? ¿Sí? No, lo que yo no entendía de Bruno para dar todo, todo el contenido de lo que son las revoluciones burguesas. Lo que sucede, bueno, que dentro del diseño está dentro del segundo año. Esas revoluciones burguesas que se sitúan, por supuesto, como uno de los contenidos que podés ir y venir, pero cuando vos tenés que dar varios contenidos y también vos podés hacer ir y venir, pero también te van a quedar, de acuerdo a la selección que vos hagas, otros contenidos para dar también, ¿no? Eso es lo que quería explicar, porque vos tenés un diseño, tenés una cantidad de contenidos para dar en un curso, y vos tenés un acuerdo institucional con los docentes, qué es lo que vas a dar durante segundo año, y fíjate el tiempo también en esa duración de enseñanza de los contenidos, ¿está? Eso es lo que quería acotar. Uh-huh. ¿Mm? No, sin duda que ahora estamos jugando a hipotetizar, pero el tema es que, bueno, que tiene que ver esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de PCI, P y todo esto que tenía que ver con estos acuerdos institucionales también, como bien lo mencionó Claudia, ¿no? Bien, Claro. bien. ¿Quedó Bruno? Sí, voy entendiendo. Lo que dice Claudia es que por ahí capaz que yo quiero dar revoluciones burguesas, pero no sé, el profesor de geografía quiere enseñar otro tema, entonces hay que ponerse de acuerdo. No, ¿Eso es a ver, Bruno, o no, entendí por mal? el segundo año que vos vas a dar, que está estos contenidos,
En segundo año vos estás aparte, vos tenés las 2 horas aparte de historia, y después tenés un taller de ciencias sociales con geografía que van articulando determinadas problemáticas que tocan entre los dos, ¿está? Así que en eso vos tenés ahí, lo vas a dar eso, ¿está? En ese sentido, en eso está tu mirada y todo eso, es tu contenido, ¿sí? Que está muy presente en segundo año por el cambio que significaba, porque vos la idea, ¿qué querés generar? Capaz que generar, como decía uno a propósito, la comprensión de los cambios sociales y económicos de la revolución, por ejemplo, una de las revoluciones industrial en Inglaterra, supongamos, ¿no? Eso es lo que sería lo que vos propiciás como enseñanza, ¿no? Ese es un propósito, así, ¿no? En ese sentido. Entonces vos tenés en cuenta que vos estás dentro de un área, en segundo año de Ciencia Social e Historia, pero estás aparte. Vos tenés tus 2 horas de historia y después tenés una hora que compartís solamente con la profesora de geografía para algunas problemáticas que hayan seleccionado en conjunto. Lo que vos sí articulás contenidos de un año a otro, del primer año, hasta dónde llegaron, vos retomás en segundo, ¿sí? Y el otro profesor que sigue de tercero va a retomar donde vos dejaste. ¿Está? Esos son los acuerdos institucionales que se hacen entre áreas. Ah, sí, ahora sí, lo entendí. Por eso hablamos, la otra vuelta, la otra clase hablamos de la evaluación diagnóstico también, ¿no? Que hacemos en los grupos. También. Sí, sí, sí. Bien. Profe, ¿Quién pusiste más? sí, sí en el PowerPoint. ¿Eh? Pusiste sí, sí en Sí, el PowerPoint. sí, por mí que me están volviendo loca. Hoy están Sí. desesperados y están poniendo, entonces me están volviendo loca. Entonces, ve que está el naranjita por un lado, lo que habla, entonces es más fácil que hablen. A ver, Es mejor también, sí. por lo menos ríanse así, porque si no tengo que abrir una pantalla, se me escapa la otra. Claro. Es un despego que... Sí, traten de hablar, chicos. Claro, todos se mutean. Bien. Bien, ¿quién más? ¿Puedo seguir yo? Sí, Denise, te tocaba a vos, creo. Perdón. Sí, por las dudas, no sé si alguien más pidió también. Creo que también está Matías, ¿puede ser? Sí, Matías. Matías Cartier. Sí, Matías. Sí, a ver. Bien. Denise, contame que, ahora esto lo borro, ¿eh? A ver, espera. Denise. Bueno, Sí, espere, vamos a hacer una lista. Matías Ayalén, ¿sí? Y por favor, díganlo verbalmente, porque si están con el chat me van a volver loca. Se lo estoy diciendo en serio, ¿eh? No puedo Profe, todo. profe, yo después de Ayalen, ¿puede ser? ¿Cómo Va, no no? sé si lo está Espera, anotando. vamos a hacer más operativo, vamos a hacer, para ser más democráticos, vamos a hacer. Acá anoto si querés. Espera, yo ya anoto acá. Era, Ayelén. ¿Quién sigue después? no, Matías, era, Ayelén. Ayalén, ¿no? ¿Era así el orden? Sí. Bien, bueno. ¿Alguien más? Yo, profe, Malena. Malena. Bien, ¿quién más? Bueno. Denise, somos todos oídos. bueno, voy rapidito entonces para que mis No, tan compañeros rapidito puedan... no importa. A ver, no importa, pero a ver. Bueno, contenido, elegí el diálogo y la conversación. Diálogo. Bien. Que si nos atendemos al diseño curricular básico estaría ya en primer año. Bien. Con respecto a los objetivos, uno de ellos podría ser, con respecto bueno, al tema, la identificación del canal Sí.
coma, el marco espacio-temporal, los participantes, Sí. la intencionalidad, Sí. y los efectos de la comunicación. Miércoles, ¿cuántas cosas? Y los acorté porque había más. Bien, pero acá es, digamos, ¿no? Eso sería el Esto está objetivo. bien, que los estudiantes sean capaces de identificar el canal, el marco espacio-temporal, los participantes, la intencionalidad y los efectos de la comunicación. Y con respecto a los propósitos, Ujú. uno de ellos sería promover prácticas de oralidad A ver, promover prácticas de oralidad, ¿sí? en las que se desarrollen estrategias En las que se desarrolla. Sí. de participación Ujú. en la interacción oral, de manera reflexiva sobre los usos del lenguaje. Ujú. Ujú. Bien. Más o menos sería eso. Bien, ¿dónde está tu intención? Sería promover prácticas para que los alumnos puedan generar una participación e interaccionen de manera A oral. ver, para promover prácticas, ¿sí? Para que los estudiantes, ¿no? Desarrollen estrategias, ¿no? Estrategias, sí, Para una mirada reflexiva acerca de desarrollen lenguaje. estrategias de participación, ¿no? Sí. ¿En qué? Eh, de participación acerca de la interacción oral. Lo que pasa que en realidad, a ver, yo lo que te estoy diciendo, a ver, me Sí. parece esto, que ubicate en esta cuestión, ¿no? Que vos estás trabajando con, o sea, este contenido querés trabajar, diálogo y conversación. Vos como, o sea, lo que vos pretendes que los estudiantes si logren o sean capaces de que identifiquen el canal, el marco espacio-temporal, los participantes, la intención y los efectos de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tenés? Vos fíjate, a ver, ¿cómo está pensado tu intención docente? Sí, porque en realidad no sé si se ve reflejada esta cuestión de pensar un poco esta cuestión que vos estás marcando como objetivos, ¿no? El canal, el marco espacio-temporal, los participantes, los efectos de la comunicación. Y si digo, por Porque, ejemplo, promover sí, prácticas de oralidad, a ver, ahí la tenía recién. qué malo que Promover es prácticas de Bruno. oralidad en donde se desarrollen interacciones orales bajo una mirada reflexiva acerca de los usos del lenguaje. A mí me parece que yo lo haría más sencillo, porque en realidad cuanto más sencillo y más claro es, mejor guía tu... O sea, en realidad el tema es que la función de los propósitos y la función de los objetivos es guiar un poco
tu práctica de enseñanza, por un lado, para que vos estás enseñando esto, y también en los estudiantes. Porque si en realidad, a mí me parece que sería más, digamos, como más coherente, o más coherente no, o más sencillo para vos también, ¿no? Que en primera instancia empieces con los componentes de la comunicación. Sí, que acá tenés, a ver, qué es, por ejemplo, el proceso de comunicación, qué características tiene, cuáles son sus componentes, y una vez que planteas esto, o sea, digamos, te propicias esto, que identifiquen el canal, el marco espacio-temporal, los participantes, la intención. Porque vos fíjate que en el propósito no está reflejado esto que vos estás planteando en estos contenidos que estás planteando en los objetivos. ¿Sí? Sí. Por ahí lo Entonces podrías... sí, sí, perdón. ¿Mm? No digo que, entonces podría poner en los propósitos promover prácticas de oralidad con el objetivo de que, no sé, los alumnos puedan reconocer, no sé, los elementos dentro de la comunicación, una cosa así sería. Sí, para que los estudiantes, por ejemplo. Así muy informal, pero... No, pero para comprendan los elementos constitutivos, ¿sí? Sí, dentro de la Del comunicación. diálogo, porque vos tenés que fijarte en el contenido. Claro. Era diálogo y conversación. ¿Sí? Sí, quedaría mucho más sencillo, claro. Y más preciso, no sencillo, preciso, que es Sí, diferente. ¿No? Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Bien. Ah, bien. Bueno. Bien, Denise. ¿Alguna otra pregunta? No, ahora me quedó más claro. Tengo que ser un poco más... Hay que ejercitar un poquito más, ¿no? Porque en Sí, es realidad una tenemos cuestión de que, práctica. a ver, y además esto, ¿no? Focalizarnos en el contenido que queremos enseñar, ¿sí? Fundamentalmente, qué de ese contenido queremos enseñar y para qué, ¿sí? En realidad, por ejemplo, si nos desviamos mucho, o sea, digamos, hacemos cuestiones muy, digamos, que a veces son, digamos, a veces yo digo, ¿no? Los docentes nos caracterizamos a veces por escribir muchas palabras y a veces como vacío de contenido porque después en las prácticas concretas de enseñanza no se pueden hacer, ¿no? Entonces me parece que no es una cuestión de hablar de sencillez, sino de precisión, que también al estudiante le va a permitir, digamos, guiarse, ¿sí? Tener más claro el recorrido que va a hacer. Por eso no es que sea más sencillo o menos complejo, sino que en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Que acompaña al estudiante. ¿Sí? Claro, además yo no me imaginaba una relación tan directa entre el objetivo y el propósito. Eso es lo que más me sorprendió, a que ahora lo entiendo. Es que vos no podés, a ver, vos suponete, vos imaginate, yo creo que esto lo tenemos que hacer, a ver, no quiero ser como vulgar, pero nosotros tenemos que empezar, digamos, si tenemos o sea, tenemos con un primer acercamiento con el contenido, no podemos hacer una reflexión si yo no he generado instancias para que reflexionen. La reflexión lleva un tiempo, la incorporación de ese contenido, o llamarlo asimilarlo, acomodarlo, ¿sí? Incorporar otra estructura cognitiva. Entonces, desde el vamos no va a poder reflexionar si no ha tenido contacto con ese objeto de conocimiento. ¿Sí? Sí, ahora Tiene que haber entiendo un tipo determinado de relación. Por eso siempre decimos,
Por eso la evaluación también va de la mano también de esto. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta más, Denise? No, ya me quedó claro. Gracias, profe. Bueno, no, de nada, Denise. Bueno, Matías. Hola, hola, hola. Hola, hola, ahí estamos. Sí. ¿Me escucha bien? ¿Eh? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo a mi contenido, para luego poder desarrollar los propósitos y los objetivos, es más bien como una especie de borrador esto, porque en realidad no sé si voy a centrarme en este para el trabajo definitivo, le No comento, profe. importa. No Pero importa. bueno, partiendo del concepto de terrorismo de Estado para historia de tercer año. Terrorismo de Estado. Sí. Entonces, comenzando con el propósito que yo como docente voy a tener a la hora de enseñar este tema, Mm. Sí. sería fomentar o promover. Fomentar o promover. Fomentar o promover, sí. La enseñanza de conceptos tales como le voy a mencionar 3 para no extenderme mucho, profe. Dale. Dictadura. Dictadura. Estado de sitio. Sí. Y el otro, en la punta de la lengua, subversión. Sí. Va con ¿Está B bien o B corta, no? las dos B larga y B corta. Ah, subversión, sí. Es un concepto un término que no lo quiero recuperar. Para, aparte de No te escuché, Matías. Para concientizar. Sí. A los alumnos. Sí. En su formación. Sí. Como ciudadanos. Ciudadanos, sí. A ver. Pará. Perdón, Sí, dale. Sí, dale. En este pequeño borrador casero que hice intentando ajustarme en la mayor medida posible a mi disciplina, a la que estudio, a mi carrera, yo al principio no sabía si eso apuntaba no solamente a historia, sino también a una materia que tuvimos en la secundaria, que se llamaba Formación Ética y Ciudadana. Ahora Ahí también cambió se ve esto. porque construcción de la ciudadanía es ahora. Pero en realidad. Entonces, sí. Y bien, y a ver, ¿qué es lo que querés lograr con esto que vos estás diciendo, el concientizar, ¿no? ¿En qué? Pero eso, lo que usted me está preguntando, ¿qué sería más objetivo que propósito? Porque No, ¿qué entendés sería... por...? A ver, a mí me parece que es importante a veces a determinadas palabras que forman parte de nuestro, digamos, acervo, ¿no? Darle un nombre y apellido. Entonces yo te pregunto, ¿para qué pusiste concientizar? ¿O qué significado le das vos a concientizar? Y yo
bien, como habíamos dicho, habíamos dicho en la clase de apoyo con Emilce, repasando el diseño curricular, claro, bien Bruno, generar conciencia porque habíamos dicho que las ciencias sociales, la historia sobre todo, contribuye a, como puse en el propósito, formar ciudadanos con valores morales, derechos y obligaciones, y como dijo Bruno en el chat, generar conciencia para, no quiero ser tan futurista y lo más probable, y esperemos que no vuelvan a ocurrir situaciones como las que mencioné en el vocabulario, pero prepararlos para luchar por sus ideales, por la forma por el país en el que quieren vivir, en la democracia y demás. Y de más está decir que esto va de la mano Mirá, entonces sería para mantener, ¿sí?, los ideales o los pilares, se me sí, ocurre, de la sociedad democrática. exactamente. Porque generar conciencia es muy religioso. Y ahora que lo pienso, sí. ¿No? Porque ¿qué es lo bueno y lo malo de la conciencia? Bien. O sea que, pero acá yo lo que cambiaría es, o una cosa, o sea, vos fíjate que acá pusiste como nexo una O, ¿sí? Entonces, ¿es esto o esto? Matías. Sí, pasa que se me estaba quedando sin batería el teléfono y le fui a buscar un cargador. Bueno, pobre. ¿Qué me preguntó? ¿Que no la escuché bien? ¿Es esto o uno u otro? ¿O los dos? Porque acá son, digamos, acá tenés una conjunción que hace disyunción. Ajá. Yo creo que sería más fomentar. Fomentar. Sí, se acerca más, me parece. Fue el primero que pensé. Situaciones de enseñanza, ¿sí? Situaciones de enseñanza. Fomentar situaciones de enseñanza de... A ver, acá está mal redactado. Situaciones de enseñanza. No, esto está mal. Acá está incoherente, no me sale qué se puede hacer ahora. Sí. Fomentar Entiendo, profe, creo que... situaciones de enseñanza, ¿sí? O fomentar intervenciones. Puede ser, profe, en torno a conceptos. Dale. Porque se me hizo situaciones de enseñanza en torno, está bien. ¿Ves? Esto es lo bueno de lo que tiene un trabajo colaborativo. En torno a conceptos tales. Y acá le sacamos el cómo. ¿Entendés? Y acá, dictadura, estado de sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Para que para mantener los pilares de la sociedad democrática. O para, ¿sí?, los estudiantes, para que los estudiantes, ¿sí?, valoren, no porque mantengan, valoren, ¿no?, los pilares de la sociedad democrática. ¿Está? Sí. Bien. Bien, gracias a Janlen. Bien. Porque se me hizo una nebulosa. Bien. Bien.
Bueno, Bruno. ¿Qué pasa? Y dice que es muy conserva. Bueno, es lo que hay. Por el momento. Bien. ¿Y objetivos? Bueno, teniendo en cuenta el contenido que quiero enseñar y ya visto el propósito, lo que quisiera que mis alumnos, los estudiantes, mejor dicho, puedan alcanzar, puedan lograr, sería conceptualizar Sí. en tiempo y espacio. Pero vos no enseñaste el tiempo y espacio acá, ¿eh? Como intención tuya de enseñanza no tenés tiempo y espacio. Y es una categoría. Claro, ay, qué nervios que tengo. Y podría ser que en vez de conceptualizar en tiempo y espacio, que logren identificar Sí. Situaciones en la historia nacional. Situaciones. En la historia nacional. Sí. En donde se puedan ver, no, en donde estén presentes, mejor dicho, quedaría mejor en mi opinión. Sí. Los conceptos narrados en el propósito. Tiene que saber los conceptos. ¿Sí? Presentes, los conceptos de dictadura, ¿sí? ¿No? Sí. Estado de sitio y subversión. Profe. A lo cual podría agregar como otro objetivo que identifiquen algunos personajes. Espera, perdón. Sí, pero para que acá no sé qué está diciendo Mauricio. La intencionalidad del carácter político de la enseñanza no debe confundirse con el direccionamiento del pensamiento. Cierta neutralidad en el planteo de los propósitos hace que quepa la frase. No estoy de acuerdo con lo que decís. Defenderé tu derecho a decir. No sé qué es eso. Mauricio. Hola, Sí. No, que un compañero había acotado que por ahí el planteo era muy conservador de esa manera, ¿sí? Porque se habían sacado algunas cuestiones que connotaban demasiada ideología, entiendo, que eso interpretó el compañero. Entonces, No, por yo ahí... dije que era muy eclesiástico. Yo tenía... No, posterior, hace 2 minutos, fue un comentario muy de pasada de un compañero de que era muy, que había quedado muy conservador la redacción del propósito y eso, en comparación a lo que había sido el primer planteo. A mí me parece que como docentes tenemos que tener cierto cuidado de justamente esto, no tratar de orientar el pensamiento, pero no direccionarlo hacia nuestra ideología, porque, digamos, hay que ofrecerle la posibilidad siempre a los estudiantes de discernir y de no estar de acuerdo y calificarlos, en última instancia, de acuerdo a sus capacidades para fundamentar sus posiciones
y su análisis de varios factores que intervienen sobre todo en lo que es las ciencias sociales y la literatura. No más Yo, eso. Mauricio, en algunos aspectos disiento contigo, porque en realidad el tema es, la enseñanza es una práctica, o sea, una intención, también hay una intención política, y a veces, o sea, en realidad no podés ser tan escindirte entre lo que es aneutral, o sea, lo que es neutral y lo que no es neutral, ¿no? Nosotros vamos a plantear pautas, ¿no? El tema es que, bueno, yo me desboqué cuando dije concientizar, o sea, en realidad tampoco era una cuestión de hacer una apología, en realidad el tema es que yo quiero que, o sea, en realidad el tema de concientizar también tiene que ver con que, a ver, yo no sé si es claro, ¿no? A veces lo que implica concientizar, en realidad sería más fácil, eh, eh, o sea, el valorar implica emitir un juicio de valor positivo o negativo, pero, o sea, tenemos que pensar que también la escuela es conservadora, ¿no? En algunos aspectos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a revolucionar el mundo, ¿no? Cuando vayamos a las instituciones escolares. Sí, en realidad yo estoy de acuerdo con vos, Marisa. Lo que por ahí me parece o por lo menos lo que yo entendí el planteo de que parecía conservador, cómo había quedado redactado, me parece que también redactar esto de algunos términos o algunos planteos muchas veces nos hacen perder de vista que nosotros tenemos que ofrecer al estudiante. Ofrecer al estudiante diferentes visiones, decís vos. Exactamente, para posibilitar eso, ¿no? Posibilitar todas las herramientas posibles para que el estudiante, más allá de que a veces no concuerde con nosotros, tenga la posibilidad, es nuestro trabajo, facilitar todas las herramientas para que pueda formarse como ciudadano y como un ser libre de pensar lo que quiera, más allá del docente que tenga enfrente, porque, bueno, me parece que lo básico es que nosotros enseñemos el valor. Bien. El de la vida sobre todo, y ya ahí ya tenemos algunas cuestiones que resolver en el plano ideológico. Digamos que lo ideológico va a estar en permanente debate. Por eso es importante esto de, por ahí, saber bien, tener bien claro cuál es el propósito que nosotros tenemos. Si ese propósito tiene un trasfondo de, a veces, no intencionalmente, pero sí que puede dejar un sesgo de direccionamiento del pensamiento, y ahí a mí por lo menos siempre me hace un poco de ruido. Trato de ser lo más imparcial y de ofrecer todos los puntos de vista sobre los textos que trabajo cuando involucran cuestiones de valores, sobre todo. Bien. Marisa, quería agregar algo yo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy Hola, acelerado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo creo que nosotros tenemos posiciones y que la selección del material y los temas que tratamos habla de nuestro posicionamiento. Los docentes creamos valores, transmitimos valores, y también tenemos una posición ideológica, no somos neutros, Mauricio. Entonces vos lo notarás por los enfoques que en la universidad son más claras, por así, porque las cátedras tienen enfoques y posicionamiento, y nosotros también los tenemos, por los materiales, por los temas que planteamos, por si dejamos opinar al alumno, por si damos punto de vista. Esto no implica que por allí uno quiera coaccionar a que el alumno piense del mismo modo, pero las lecturas direccionan un punto de vista y una perspectiva. Y tiene que ver con cierta forma de ejercicio de poder, y cierta situación asimétrica que tiene el acto pedagógico. Claro, pero en realidad el tema es que no quise generar yo la polémica porque ellos pusieron concientizar. Entonces yo dije que me parecía un término muy de iglesia, nada más que esto, y que no se vinculaba con o sea, un poco con la cuestión de este contenido y cómo se podía ver, o sea, qué variables se ponían en juego en torno a la concientización con respecto a los valores de dictadura, o sea, los conceptos de dictadura, estado de sitio y subversión. En realidad, quizás mi intervención no fue apropiada la idea no era generar toda esta polémica. Sí, sin duda.
Pero Freire también habla de concientización, Marisa. Bueno, pertenecía a los grupos religiosos, pero más del tercer mundo, y después tenía un planteo existencialista y neomarxista, o marxista, perdón dicho, no neomarxista. Tomaba algunas cosas. Así que concientizar no estaría mal tampoco. Pero bueno, no es que es una polémica, pero sí nosotros creamos un punto de vista, las lecturas, los materiales que seleccionamos ya, Marisa, si le damos a leer tal libro o dejamos de darle de leer tal Por libro. eso eso es lo que le había dicho a Mauricio, que teníamos una postura ideológica. Bien. ¿Seguimos? Porque nos fuimos, ya son 3:30, miren, con todo lo que nos vamos a... Yo quería acotar eso. Más no en pos de ser neutros, sino en pos de ofrecer a los estudiantes todas las voces posibles. Obviamente que cada uno tiene su ideología. Bien. Bien. ¿Seguimos? ¿Quién faltaba? Espera, no sé. Sí. ¿Está Matías? Eso, profe. Bien. Bueno. Sí. Bien. Acá yo pondría, en vez de situaciones, pondría identificar hechos o acciones en la historia nacional. Me parece. Sí, la tengo con situaciones, no sé por qué. Bien. Bueno, Ayalén, entonces. Bueno, sigo yo. Hice, bueno, los propósitos y ¿De qué objetivos, sos? pero de letras. Bien. Contenido. Sí, no sé si estén bien. Bueno, le digo cómo lo fui armando. Primero el No sé qué poner en contenido. contenidos. Pero si no tenés claro qué es lo que vas a enseñar, ¿cómo vas a armar un propósito? Bueno, le digo, del núcleo que saqué es de las prácticas reflexivas del lenguaje en situaciones de lectura y escritura de textos no literarios. O sea, ese es el núcleo del diseño. Y el eje del que saqué es de proceso de escritura. Creo que ese podría ser el contenido. No. Bien. Puede ser escritura, proceso de escritura, sí. Bien. Bueno, el propósito que escribí es, propongo... Cierto que había que esperar. No sé si se dice me propongo como docente o propongo... A ver, puede ser en infinitivo, sí, en infinitivo tenés que ponerlo. Promover prácticas de escritura para que los estudiantes desarrollen la aplicación de estrategias lingüísticas y cognitivas en textos no literarios. ¿Y dónde va el textos no literarios? ¿Dónde va el contenido de proceso de escritura? Los tengo acá, pero no sabría cómo ponerlos. Porque en realidad, si vos estás, o sea, el proceso de escritura es cómo se escribe o qué características tiene la escritura.
Sí, va más orientado el proceso de escritura de textos no literarios a la Proceso de escritura, explicación. a ver, si vos pones proceso de escritura no literarios, ¿sí? Bien. Acá nos falta todo esto que tiene que ver con el proceso en el contenido. Claro, ese proceso de escritura era el eje que figura en... Bueno, todavía no entiendo bien lo de los ejes núcleos, pero decía en el título proceso de escritura en el diseño curricular, ¿no? Ujú. Y creo que el contenido a enseñar sería, o más bien las estrategias serían lingüísticas y cognitivas. Con el proceso de escritura, no entiendo. A ver, ¿el contenido qué va a ser? ¿Proceso de escritura o no? Eh, no sé. Ajá. Porque en realidad ahí tendrías que tener en cuenta cuáles, o sea, si hablamos de proceso de escritura, bueno, cuáles son los componentes en el proceso de escritura. Sí. ¿Y esos serían los contenidos? O sea, el contenido es el proceso de escritura, ¿correcto? Bien. ¿Cómo está compuesto este proceso de escritura? Está compuesto por los propósitos y destinatarios del texto y Bueno, por la entonces, estructura del texto. por ejemplo, promover prácticas de escritura para que los estudiantes, ¿sí? Apliquen, ¿sí? Diferentes Estrategias. estrategias, sí. Lingüísticas y cognitivas. Y ahí entraría tanto el saber para quién Lingüísticas es el destinatario como conocer la estructura del texto. y cognitivas. Bueno. ¿Y el objetivo? Y el objetivo es que los estudiantes logren, bueno, es aplicar las estrategias lingüísticas y cognitivas En el en un proceso de escritura. texto no literario. Bueno, aplicar, ¿cómo era? Las estrategias logren Ah, aplicar. sí. Lingüísticas y cognitivas Las estrategias lingüísticas, sí. y cognitivas en un texto Sí. no literario. En un texto escrito, no literario. Sí, escrito. Ujú. Bien. Bárbaro. Bien. Bárbaro. Bueno, Bueno, y ahora quedaría ¿Podría ser yo, Malena. profe? ¿Eh? ¿Podría ser yo? Ah, había puesto Malena primero. ¿No está Malena Malena? fue la compañera que Sí, acá estoy. recién hizo. Pero vos no Yo eras soy, Ayelen. ¿La Malena? yo soy ¿Quién hablé Malena y ¿Con quién todavía hablé no. recién? ¿Con Miranda. Ayelen? Me está con volviendo, Ayalen. me está volviendo loca. ¿Quién hizo el texto de este proceso de escritura? ¿Malena o Ayelen? Ayalen, profe. Bueno, entonces ahora le toca a Malena. Bueno, yo elegí como contenido Sí. los textos narrativos y los tiempos verbales, Textos narrativos y tiempos. verbales Sí. propios del relato, ahí está. Ujú. Em, Bien. con el propósito Ujú. ¿Cuál es tu intención? que identifiquen los tiempos verbales
Eso es un proceso del estudiante, ¿eh? ¿Y cómo lo podría poner? Habíamos puesto, o sea, habíamos dicho cómo tenía que ver con acciones del docente para intentar tal cosa. Promover la enseñanza de... era algo así. Ay, Claro, mirá Bruno cómo está en canchero ahora, promover claro, entonces pondría situaciones de enseñanza para que identifiquen los tiempos verbales. para que los estudiantes identifiquen los Tiempos verbales, ujú. coma, textos narrativos. No, los tiempos verbales, ¿dónde? En los textos, narrativos. Claro. porque si no, en los textos narrativos. Sí. Y pensaba también estimular la práctica de producción de los mismos. Promover situaciones de enseñanza en los tiempos verbales, en los textos narrativos. Eso sería uno, por ejemplo. Okay. Otro, ya que lo... Promover prácticas de producción de textos narrativos. Ay, ¿qué? Promover prácticas. Sí. De producción. Sí. De textos narrativos. Bien. Objetivos. Que sean capaces de reconocer. ¿Por qué no me...? Espera. Bueno, espera que no sé qué me pasa. Reconocer. Capaces de reconocer, coma. Producir. Y justificar. Ahí estás pidiendo mucho, ¿eh? Bueno, entonces... Porque en realidad vos fíjate cuántas cosas tiene que hacer a partir de lo que vos te propones. Promover situaciones de enseñanza que los estudiantes identifiquen los tiempos. Mirá que vos acá, con el propósito que te marcaste, es que solo identifiquen los tiempos verbales en los textos narrativos. Entonces reconocer y producir. ¿Qué cosa? Reconocer los tiempos verbales. Sería más sencillo esto, reconocerlo, o los tiempos verbales presentes en los tiempos verbales. Primero tienen que hacer eso. Claro. Y después... producir textos narrativos. Uh-huh. Sí. Bien. Bien. Bien, Malena, ¿no? Sí, bien. Sí, Malena, de letras. Bien, bien, Malena. Miranda. Sí, acá estoy. Ya me aparece ahora. Sí. Bueno, yo elegí la crisis del 29, que está en diseño curricular de historia en el 4º año.
Ujú. Como objetivo, no, perdón, como propósito puse propiciar situaciones de enseñanza que brinden a los y las estudiantes. Ah, perdón, me olvidé que estabas. Sí, ya empezá vuelta. Perdón. Propiciar situaciones de enseñanza Ujú. que brinden a los y las estudiantes Ujú. una visión general de los factores Sí. que intervinieron en la crisis. ¿Para qué? Porque en realidad el contenido va, o sea, la crisis va ligado también a el modelo económico, por así decirlo, que toma nuestro país a partir de ese periodo. Sí, pero a ver, vos fíjate que acá o sea, tu intención de enseñanza, digamos, es muy vaga porque decís una visión general de los factores que intervinieron en la crisis. Bueno, ¿qué factores? ¿O por qué se produjo la crisis del 29? Los factores. Claro, serían más las causas, pero sí, se pueden, o sea, en la visión general pueden incluir no solamente las causas, también las consecuencias, los actores que intervinieron, o sea, porque está la parte meramente económica, pero también la parte social, digamos. Bueno, A ver, a ver. Miranda, a mí me parece que esto sin entrar al tema del contenido, me parece que tenemos que tener en claro primero qué vamos a enseñar de la crisis del 29. Porque una visión general es demasiado, o sea, pobre chico, si tiene un primer acceso de ese contenido que es la crisis del 29 y le decís una visión general, no tienen ni idea. Claro. Mientras Claudia vos le explicás, yo voy al baño. Sí. A ver, brindar una visión, dijiste vos. General. Una Sí. visión de los factores. Entonces ahí, los factores, ¿qué factores? Entonces podés poner, brindar una visión o brindar los motivos económicos, ahí puede decir los motivos o las causas o brindar los factores económicos, sociales y políticos que originó la crisis económica de 1929, ¿no? Ok. ¿Está ahí? Sí. ¿Sí? Eso dentro de los propósitos, dijiste vos, ¿no? Sí, en el propósito. Sí, eso está bien, como es Bruno, porque vos podés brindar, diferentes perspectivas también, en vez de ser una visión, porque uno siempre le da diferentes maneras de ver las cosas también, brindar diferentes perspectivas de los factores económicos, sociales y políticos que originaron la crisis de 1929. ¿Está? Más o menos ahí. Sí, ahí entiendo un poquito más. O sea, como ampliar más el... Le están dando, ¿qué perspectiva? Le está dando la perspectiva económica, la perspectiva social, la perspectiva política y no una visión. Claro. ¿Está? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Bueno. Sí. ¿Qué otro?
A nosotros nos enseñaron ese tema porque, viste que en cuarto ya es ambientada, orientada, digo. Y nuestra escuela estaba orientada a lo agroambiental. Entonces nos enseñaban el modelo agroexportador en historia, cuarto año, y nos mostraban esa crisis que vos decís, Ayelen, como el fin de ese ciclo, ¿no? Claro, con el Capaz que te ayuda para pensar un poco. el modelo agroexportador termina Sí. ahí con la crisis del 29 en nuestro país y con el golpe militar. También, que se da ese conjunto con el golpe militar hacia Irigoyen. También. Sí, sí. Entonces ahí comienza, bueno, ahí a reverse y que tiene relación con la crisis del 29, ¿sí? Que es un cambio en el mundo también, ¿no? Y precisamente porque Estados Unidos era, digamos, el más proveedor, era una potencia mundial que había quedado después de la Primera Guerra Mundial, entonces se convierte y va a estallar, y eso hace posible de que todas las economías van a tener su repercusión, por supuesto. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión más? ¿Objetivo? No sé. ¿Con quién estábamos? ¿Con Ayelé? Con Miranda. Ah, Miranda. Bueno, ahí estuvimos analizando el propósito ya, que brindar distintas perspectivas sobre los factores, perspectivas económicas, políticas y sociales que influyeron o originaron la crisis de 1929, ¿no? Y no una visión de perspectivas, desde lo económico, lo político, que ahí lo decís. Bien. Bien, Y como ¿alguna? objetivo no estoy segura porque Vale. porque ahora veo que también me quedó muy vago capaz el objetivo, viendo Ajá. esta reformulación del propósito, digamos. Que cuando uno está relacionado todo, que si capaz que modificas el propósito, vas a tener que modificar el objetivo, ¿viste? Eso tiene toda relación. Cuando hacemos una programación, por eso que tiene que tener una coherencia, es como leía recién un trabajo. La evaluación, según el diseño, no es, qué sé yo, no es tomar pruebas escritas. Y después, como un instrumento, pone el alumno, sí, voy a tomar una prueba escrita, entonces hay una contradicción. En este sentido lo traigo así como modo de ejemplo, porque siempre va a ir variando si modificamos algo, ¿sí? Que tiene que tener coherencia con lo que sostenemos, ¿sí? Si yo digo que la evaluación es determinada cosa, es un instrumento que no tiene nada que ver con la concepción de evaluación, supongamos, ¿no? Si querés leerlo, así lo vamos viendo. Ay, espera que acá. No, como objetivo había pensado en que los y las estudiantes comprendan en qué consistió ese periodo de crisis, pero por eso digo que me quedó vago, pero no estoy creo que me quedó vago, pero no estoy muy segura cómo Claro, hay que enriquecerlo. comprender lo que hiciste de vos del propósito, que los alumnos comprendan los aspectos económicos, sociales, de la crisis, supongamos, ¿no? Que ahí los vas a tener que relacionar un poco con tu propósito, ¿sí? Para que no quede vago ahí, ¿sí? Claro, entiendo. Y que los alumnos comprendan
las causas o los motivos económicos, sociales y políticos que se dieron con la crisis económica de 1929, por ejemplo, ¿no? Ahí te quedaría en relación a tu propósito. ¿Sí? Sí. Ahora ya voy entendiendo un poco mejor cómo elaborar un propósito y un objetivo. Es que en Claro, realidad claro. Miranda tiene que estar, o sea, tenés que saber el contenido que vas a enseñar. En realidad el tema es que ustedes a veces se van a otros contenidos y no tienen claro, digamos, o sea, a ver, vos pensás que vos cuando tenés una primera aproximación al contenido, ¿sí? Tenés que en realidad empezar a, digamos, primero a conocerlo, ¿no? Entonces a veces cuando yo no, o sea, no es que estemos planteando que, digamos, como que, a ver, que el tema es que el contenido es muy, o sea, digamos, ¿no? Esta cuestión, tenemos que direccionar un poco la enseñanza, porque si no, si no el chico no termina sabiendo nada, solamente confusiones, ¿no? Sí, sí, entiendo. O sea, en realidad, más allá que ustedes tengan una formación en historia que les habla desde una mirada más bien, digamos, que intenten ser más, digamos, que atienda más a los procesos, los chicos también necesitan ubicación, necesitan saber qué pasó, qué características tienen, ¿sí? Bien. Complejo el tema, porque en realidad esto iba a ser 5 minutos, miren, llevamos 2 horas casi. Resultó complejo, ¿no? Yo después de escuchar De mi lado, a sí. todos y a todas, me va quedando más claro. Bien. Sí. Bueno, pero más allá, espérenme un chiquitín, más allá de que, bueno, que el tema es que el contenido, ¿sí? Digamos, o sea, fíjense, acá estoy compartiendo, ¿no? No. ¿Qué estoy compartiendo acá? Sí, sí. Lo de la Estás compartiendo crisis. PowerPoint. De No, crisis la crisis PowerPoint. Sí. Espera. Espera que tengo que borrar esto. Más allá, ¿no? Que en realidad, esperen que vamos a... espera, deja de compartir, correcto. Más allá, ¿no? Que, digamos, siempre lo que genera angustia y todo ese tipo de cosas es un poco el tema de la cuestión de las intenciones, pero más allá de las intenciones tenemos que tener claro esto, ¿no? ¿Qué enseño? Sí, que refiere al contenido. ¿Recuerdan? Que esto era como que, o sea, que también le da el objeto, o sea, digamos, digamos, o sea, identifica la didáctica, ¿no? Porque la didáctica es una teoría de la enseñanza y lo que se enseña son contenidos. Entonces recuerdan que habíamos hablado en la clase pasada también de los criterios, o sea, decíamos que todo lo que se enseñaba no se podía, todo lo que se enseñaba no se podía enseñar, ¿se acuerdan? Que en realidad teníamos que seleccionarlos, ¿no? Y que lo usábamos atendiendo a determinados criterios, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Ok. Sí, profe, dice acá. Allá leen. Ok. Bien. Entonces, cuando yo elegía, ¿sí? Recuerdan que en la unidad 2 trabajamos el texto de Pierre Bourdieu, que plantea, ¿sí? El tema de justamente la selección de contenidos, ¿sí? Entonces, la selección son pautas, o sea, lo selecciona a partir de pautas. Recuerden que en realidad, sí, también, sí, estas pautas tenían que ver con qué, cuáles eran los criterios de selección de contenidos que planteaba Bourdieu.
Que sean acordes al contexto histórico y social. Bueno, eso puede ser un criterio que puede estar, o sea, no lo plantea él, pero bueno, es un criterio, una pauta. Bien. Sí. ¿Qué más? Revisar bien periódicamente los contenidos, bien, ¿no? Definir qué era lo importante, o sea, digamos, ¿no? Qué es lo esencial y lo que es lo accesorio. En realidad nosotros también vamos a, o sea, cuando nosotros hacemos una programación de nuestra propuesta de trabajo, ¿sí? También lo que vamos a hacer es, digamos, una selección de contenidos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta, en primer lugar, esta cuestión, ¿no? Bueno, los selecciono. Bien. Los elijo. Bueno, ¿y cómo? Bien, muy bien, Ayalén. Bien, ¿sí? Entonces, una vez que los elijo, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, los voy, digamos, a secuenciar, ¿no? Darle un orden. ¿Cómo puede ser este orden? Cristina Davini lo plantea en el capítulo 9. ¿Qué dice? Bueno, a ver, la secuencia tiene que dar un orden. ¿Qué características tiene la secuencia? Eran tres, ¿no? Reforma, Eran Davini dice, lineal, por un lado, de A a B, espiralada, ¿eh? A, B, síntesis, y después la otra era de A ida y ver, vuelta, o sea que vos bueno, podés agarrar él un tema y planteaba, volver sobre ella ese tema. planteaba, lineal, A, B, C y D, como decís vos, no empiezo, que puedo organizar, o sea, por ejemplo, puedo hacerlo a través de una línea de tiempo, de lo lejano a lo cercano, ¿sí? Bien, por otro lado, lo espiralado, ¿no? Que, digamos, puedo, digamos, ir cada vez incorporando más elementos, ¿sí? De ese contenido, o, eso es lo que decís vos, concéntrico, ¿no? En función de un centro, ¿no? Voy eligiendo, digamos, espérenme, ¿no? Voy eligiendo, voy viendo cómo voy trabajando ese contenido. Eso era lo que era el A, B, C, digamos. Fíjense los dibujitos que plantea en el texto de Davini, ¿no? Que justamente, espérenme un chiquitín, que, ¿sí? Digamos, esta idea de, o sea, cómo voy organizando en el tiempo, ¿no? La secuencia tiene que ver con un tiempo, voy secuenciando estos contenidos, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en qué tipo de orden le voy a dar, ¿no? Entonces, a partir de ello, puedo plantearlo como lo planteaba Cristina, o sea, como plantea Cristina Davini, o elijo una secuencia totalmente, ¿sí? Lineal, atendiendo específicamente a la cuestión lógica del contenido, de lo simple, por ejemplo, a lo complejo, de lo cercano a lo lejano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Y sí, también puede ser, digamos, otro tipo de secuencia, como plantea Cristina Davini, que tiene que ver con las concéntricas, ¿no? Es decir, yo tengo un centro, un eje de contenido, ¿no? Elijo, y en realidad le voy aumentando, ¿sí? La densidad informativa, ¿no? Entonces, puedo tomar un tema, un conjunto de temas, ¿no? Y esto, bueno, por ejemplo, tomando, no sé cuál de ustedes había hablado del tema este de el que planteaba revoluciones burguesas, suponete, ¿no? Puede tomar una secuencia, una vez que seleccione los contenidos, una secuencia de tipos concéntrica, incorporándole cada vez más contenidos, ¿sí?
Entonces, esta es la concéntrica. Y por otro lado, ¿sí? También de alguna manera tenemos la espiralada, ¿no? Que en realidad partimos de un contenido simple y le vamos incorporando versiones conceptuales más complejas o en su defecto abstractas, ¿no? Entonces, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad estos tipos de secuencias, tanto la concéntrica como la espiralada, ¿sí? Va planteando, ¿sí? Justamente el análisis del contenido, ¿no? Digamos, más profundización del contenido. Esto es decir, que depende también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que si nosotros vamos a dar, o sea, pensar en una programación que tiene que ver con algún tiempo determinado, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a secuenciar ese contenido? Si vamos a hacerlo de una manera lineal o de una manera, digamos, espiralada o concéntrica, ¿sí? Bien. Nos quedarían como dos cuestiones más a trabajar que tienen que ver con la organización de la clase y con la organización de los contenidos, que en realidad fíjense que un poco la organización de los contenidos ustedes lo tienen planteado en el diseño curricular, que plantea la cuestión de los ejes, ¿sí? Que también puede ser pensado ay, espérenme un chiquitín. Esperen que se me complicó acá, tengo una complicación de... esperen que acá, dejar de compartir. ¿Qué cosa? Profe dijo que el 21 es la elección oral. ¿La elección oral de qué? Ayelén. De los que recuperan debe ser. Está confundida, me parece. Sí, está confundida. Sí, sí. El 24 se entrega el trabajo práctico 3 y el 1, el jueves, es el recuperatorio oral de los trabajos prácticos. Sí. Bueno, nos faltaría, digamos, la gestión de la clase, porque eso no vamos a llegar a darlo. ¿Sí? Porque, bueno, eso lo podemos dar en otra opción que no sea en la sincronía, porque, digamos, no dan. Ah, bueno, chicos, si yo les dije que no era el 1 de julio que teníamos el recuperatorio de los orales, los que no llevaban aprobados. No se acuerdan. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda con respecto al material de esta unidad. Está el texto de Anijovic y Tenuto. En la unidad 3, a ver, voy a ir a la página y ya... Espera. Parame un chiquitín, ¿eh? Espérame un chiquitín. Ya accedí. Decime. Sí, con una compañera tenemos la duda de qué capítulos deberíamos leer de Anijovic y... Acá tenés el currículum, la unidad 2. La unidad 3 es la programación de la... O sea, acá tenés la unidad 3 es evaluación, la unidad 4. Tenés material bibliográfico,
¿Sí? Sí. Davini, la programación de la enseñanza. Kors, la programación de la enseñanza. Feldman, la programación. Anijovic, estrategias de enseñanza. Y Tenuto, planificar, enseñar y educar por competencias. Claro, pero en esos dos últimos está todo el libro. Hay Pará. unos capítulos que hablan específicamente de la programación. ¿Qué páginas o qué capítulos tendríamos que leer? Era que estoy con Tenuto, aguantame un chiquitín. ¿Sí? Acá, bueno, el capítulo 2 te sirve. ¿Sí? El capítulo 3 son propuestas de enseñanza, te sirve. ¿Sí? El capítulo 2 y 3. Bien. Espérame que voy de vuelta. El de Anijovic. Tenés estrategias de enseñanza. Y acá te va planteando, ¿sí? Espera que voy a los capítulos. ¿Lo ¿Cómo podés compartir, enseñamos? profe? ¿Eh? ¿Lo podés compartir a la pantalla? Pero este texto lo vamos a trabajar la clase que viene, el de Anijovic. ¿Sí? Porque tiene que ver con la A ver. gestión de la clase. No, sí, está bien. Pasa que con una compañera teníamos la duda de cuál era para El de leer y creo Anijovic que lo viene. vamos a trabajar con el... Sí, Está bien, gracias. bueno. Bueno, ya son 4 y 5. Dejamos acá, chicos, y el martes, digamos, trabajamos lo que es la gestión de la clase. ¿Sí? ¿Queda? Vayan pensando porque ya le vamos a ir subiendo el trabajo para que lo vayan viendo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Saludos, muchas gracias. Adiós. Marito, nos quedamos un ratito en el Zoom.